Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será durante el resto de nuestros días. En este programa compartirá conmigo nuevamente una persona que muchos de ustedes ya conocen, nuestro distinguido profesor y coordinador de la experiencia de fin de carrera, el profesor arquitecto Pedro A. Rosario Torres. Saludos, Pedro, qué bueno tenerte. Saludos, decano, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí nuevamente con usted y con todos los que nos escuchan. Sí, tuvimos un paréntesis de Fiona, como digo yo, cuando el último programa que tú y yo compartimos juntos, que estábamos sobre un tema tan interesante, sobre libros de arquitectura, habíamos quedado en continuar el tema y completarlo en el siguiente programa, pero entre un programa y el otro ocurrió el huracán. Y nos sentimos en la obligación de compartir con nuestra gente, con nuestros oyentes, detalles y consejos sobre cómo reconstruir correctamente, mayormente su residencia, porque sabemos que después del embate de estas tormentas y de estos huracanes, muchas residencias quedan afectadas y la gente se ve en la necesidad de reconstruir rápidamente. Es una urgencia ponerse techo sobre las cabezas y sobre las cabezas de las familias. Nosotros queríamos atajar ese momento con consejos de manera de que aquellos que nos escucharan pudieran aplicar mejores detalles de reconstrucción o al momento de la reconstrucción, para que la próxima vez que nos encuentre un huracán o una tormenta, que van a venir, Pedro, tú y yo sabemos que van a volver a ocurrir, nos encuentre más protegidos, más resistentes, más fuertes. Y los daños, que siempre los habrá, sean unos de menor intensidad y más predecibles. O sea que eso nos separó durante unas 3 semanas, pero a mí me parece que ya es hora de retomar la vida y de retomar los temas. Y uno de los temas que había sido recurrente en los comentarios de aquellas personas que se comunican conmigo, que me contactan debido al programa, es que yo le diera consejos sobre libros de arquitectura a los cuales ellos pudieran recurrir y en los cuales ellos se pudieran, obviamente, instruir. Entonces, habíamos partido de aquella charla, no sé si recuerdas, The Most Beautiful House in the World. Luego voy a compartir unas imágenes escritas por un arquitecto de origen polaco, Witold Rybczynski. Él es profesor universitario también. Y este libro, que es uno de varios libros que él escribe, yo lo había utilizado en una charla. Esas charlas, mis libros, que por cierto, adelanto que tú vas a dar una de ellas, estas charlas que nosotros, íntimas, que nosotros damos en nuestra biblioteca y que son tan exitosas para precisamente estimular la lectura. Y cuando estábamos haciendo aquella presentación de libros, me pareció que era el pie excelente para responder y atender la preocupación de nuestros oyentes, porque decía yo en esa presentación que existen 3 tipos de libros, de libros diferentes en arquitectura. Lo que le llamamos el libro de recetas o detalles de arquitectura que nosotros podemos aplicar. Los libros ilustrados,
que mayormente son fotos y proyectos o teorías de arquitectos famosos normalmente o reconocidos dentro de la profesión. Y los libros teóricos que son escritos o por académicos o son escritos por personas que ven la arquitectura desde un punto de vista más extendido que meramente su propia práctica, ¿verdad? Y esos son los libros que nos estaban ocupando ahora. Es a ese tipo de libro al que pertenece el libro que yo presenté, The Most Beautiful House in the World. Entonces, dicho eso, quiero, si me permites, compartir unas imágenes que ciertamente nos van a ayudar a que el programa sea más ameno. Déjame compartir por acá. Espero que lo estén viendo ahí. Se está viendo, ¿verdad? Perfecto, sí. Este es el libro que estábamos hablando y sobre el cual yo di la charla de Most Beautiful House in the World. Libro corto, bellísimo, escrito por Witold Rybczynski. No voy a entrar en los detalles. Aquel que quiera saber más detalles sobre este libro, que recomiendo como lectura bien sencilla, bien fácil. Un recorrido sobre el proceso creativo de un arquitecto y todos los eventos que inciden en ese recorrido. Este libro pertenece, déjenme, Witold Rybczynski, pertenece al tipo de libro teórico, y a mí me gusta pensar que pertenece también a una colección, Pedro, de libros pequeños, pequeños en tamaño, pero de contenido muy interesante. Este es uno, ahí pueden ver mis manos manteniendo abierto el libro. Este es uno de los que yo atesoro muchísimo en mi biblioteca y que seguramente tú has visto, de Master Builders, escrito por Peter Blake, y que recoge, obviamente, grandes arquitectos del movimiento moderno. En este caso vemos las fotos de Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright. Este otro libro que tú lo conoces muy bien, escrito por Kevin Lynch, arquitecto y urbanista, The Image of the City. Complexity and Contradiction, un libro que es un hito en la arquitectura del siglo XX, mediados del siglo XX, escrito por Robert Venturi, donde se da paso al movimiento postmoderno dentro de la arquitectura. Un excelente libro para leer, yo creo que es una lectura obligada. También de Robert Venturi, pero en este caso escrito en combinación o en conjunto con su socia y esposa, Dennis Scott Brown, Learning from Las Vegas. Simpatiquísimo el libro y muy bueno. Tom Wolfe, uno de los libros más divertidos de leer, yo creo que en la arquitectura. From Bauhaus to Our House. Aquellos que han participado de estos programas conmigo saben anteriormente, saben qué es el Bauhaus, y como una escuela de diseño importantísima, establecida por grandes personalidades de la arquitectura moderna, como fue Walter Gropius primeramente y Mies van der Rohe, quien fue su segundo director, y que luego ambos se mueven a los Estados Unidos, pero que además reúne un montón de artistas de todo tipo, que luego son conocidos por sus quehaceres. Kandinsky, por ejemplo, funciona, Calder funciona ahí. O sea, hay muchas de estas personas
estas personalidades, estas personalidades que no necesariamente son arquitectos, algunos son artistas, diseñadores y demás, pero que se reúnen y que surgen de esta mentalidad del Bauhaus. Estos son dos publicaciones diferentes, dos ediciones diferentes del mismo libro. Yo tengo ambas, como pueden ver ahí. En fin, Pedro, estos son, como yo digo, una colección de libros muy nuestros. A mí me quedan muy cerca. Yo algunos me los he leído 2 y 3 veces y siempre los disfruto. Cada vez que me voy a montar en un avión, aprovecho y me llevo uno de ellos y como que los repaso y utilizo el tiempo. Me gustaría un poquito escucharte alrededor de esta introducción que he hecho sobre la lectura y sobre los libros que me parece que le pueden interesar a nuestros oyentes. Bueno, arquitecto, has presentado aquí un grupo de libros que son, podemos decir, canon, un canon contemporáneo para la arquitectura, porque podríamos entender con esa colección, en cualquier orden que los leamos, la historia del siglo XX en la arquitectura. Y una historia de revoluciones, de cambios, por qué se dan los cambios, qué es esa maravilla que pasa en el siglo XX en la arquitectura con el movimiento moderno, cómo tiene que ver las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo cambia la arquitectura. Previo a esto, siglo XIX hacia atrás, había todo un discurso de cómo trabajamos vocabularios estilísticos del pasado. De repente, siglo XX lo rompe y estos son las personas que lo explican y que lo dejan para la posteridad. Entonces, son libros que entonces utilizamos todo el tiempo de referencias para entender lo que es nuestro pasado inmediato. Así que si alguien quiere tener una introducción de lo que es el siglo XX de la arquitectura, nuestro siglo más cerquita, esta serie de 5 libros sería la mejor apuesta. Yo estoy seguro que se pueden añadir algunos otros, pero estos libros son ciertamente, como dije anteriormente, son lectura obligada y son muy simpáticos, fáciles de leer, son cortos, son livianos, uno los puede llevar a cualquier sitio y no tiene que estar dependiendo de una mesa para abrirlos ni nada de eso. Pero, como dije, nosotros tenemos 3 tipos de libros en la arquitectura. Uno de ellos son estos que acabamos de compartir, los teóricos, que hay muchos más, además de estos, estos no son los únicos. Otro libro son los libros que le podemos llamar libros de cocina o libros de detalle, a los que pertenecen libros que son obligados en cada biblioteca de arquitecto, como es el Graphic Standard o el Time Saver Building Type, que son libros que yo estoy seguro que cualquiera de nuestros oyentes va a una oficina de arquitectos y no tienen ni que preguntar si lo tienen o no lo tienen. Lo único que tienes que hacer es préstame tu Graphic Standard y ustedes verán como todo el mundo tiene un Graphic Standard. Bueno, pero estos libros que son ya modernos, digo modernos relativamente, son del siglo XX con muchas ediciones, ambos, tanto el Graphic Standard como el Time Saver Building Type, tienen unos predecesores. Y vamos a hablar un poquito de los predecesores, que vamos a compartirlo y te voy a dar oportunidad de que participes, pero quiero dar una introducción rápida y entonces vamos a compartir unas imágenes. El primer libro importantísimo es el llamado Tratado de Vitruvio, que en realidad el nombre oficial se cree que es sobre arquitectura. Vitruvio, Marco Vitruvio Polio, una persona interesantísima. Vamos a ver unas imágenes. Vivió en Grecia se cree que durante el emperador Augusto. Era una persona que básicamente no sabía escribir. Es de ahí que casi no se entiende lo que escribe en su tratado. Los clásicos dicen que escribía en latín y los latinos dicen que escribía en griego. En fin, era una mezcla entre los dos idiomas y no había quien lo entendiera, pero tenía una gran cualidad o 2 grandes cualidades. Era un excelente ilustrador, un dibujante de primera, pero de primera.
y otro era un conocedor de las técnicas de la construcción. Era de verdad, él sabía cómo las cosas se construían y cómo un edificio se ensamblaba. Y por eso es tan válido y tan valioso sus libros, al grado de que las ruinas, las antiguas ruinas romanas, no se entenderían hoy día si no fuera por el Tratado de Vitruvio, porque él convivió con esos edificios antes de que fueran ruinas, pero ahora mismo sabemos que llegan a nosotros como ruinas, no necesariamente como la gente piensa, por el pasar del tiempo o por los efectos de eventos naturales. Sí, hubo también, hay ambas cosas influenciando, pero sobre todo lo que hubo muchísimo fue lo que nosotros llamamos canibalismo en la arquitectura, es decir, se robaban las piedras, se robaban las partes, se las llevaban al grado de que algunas de esos edificios quedan casi que imposibles de entender. Y es gracias a los dibujos que nos comparte Vitruvio en su tratado, porque él los pudo ver cuando funcionaban y son tan buenos dibujos que podemos entender cómo eran esos edificios. El Tratado de Vitruvio llegó a nosotros, por suerte, una copia llega a nosotros se encontró en la biblioteca de Saint Gall y fue autentificado en el siglo XV. Luego tenemos los 10 libros que se llaman de Leon Battista Alberti. Alberti, Pedro, y después tendrás la oportunidad de compartir. Escribe esto que se titula Sobre las cosas construidas. Alberti era una persona completamente diferente a Vitruvio. Alberti no tenía el talento de Vitruvio dibujando en lo absoluto, por eso sus libros, aunque son importantísimos de leer, son difíciles porque no están ilustrados, son secos, es texto y texto y texto, porque sí, lo que era Alberti era una persona muy educada, escribía muy bien, era un renacentista típico, escribía de todo y escribió sobre las cosas construidas. Él mismo decía que no era un libro para arquitectos y que era un libro sobre la ética de la arquitectura, sobre qué era correcto y qué no era correcto hacer en arquitectura. Tenemos posteriormente la intención de Da Vinci siempre de escribir un libro. Da Vinci es el genio de la arquitectura y del arte y de la inventiva, difícil de superar en la historia de la humanidad, y es un gran ilustrador como nadie. Pero sabemos que era una personalidad demasiado muy inquieta, que se pasaba brincando de una cosa a la otra, y es mucha la obra de Da Vinci que queda inconclusa, que no la termina porque él no cabía, su genialidad no cabía dentro de su cuerpo ni dentro del tiempo disponible. Entonces hubo muchas de sus obras que dejó inconclusas, y entre las cosas que dejó inconclusas fueron los libros. Llegan hasta nosotros algunas ilustraciones. Finalmente nos llega a nosotros un libro que dice Los 4 libros de Andrea Palladio. Esto sí, Andrea Palladio es una mezcla interesante entre Vitruvio y Alberti, porque Andrea Palladio, aunque no comparte, no es un aristócrata como sí lo fue Alberti, era una persona que sí sabía escribir, que supo educarse y que tenía conocimientos como Vitruvio sobre la construcción y que vuelve a ser un gran ilustrador. O sea, que combina los talentos de Alberti y Vitruvio. Y además, un excelente arquitecto, un excelente diseñador que nos comparte a nosotros muchas obras que nos influencian y que influencian la arquitectura hasta el momento. Dicho eso, con esto termina la primera parte de nuestro programa, Pedro, pero en la segunda parte te voy a dar la oportunidad de cogerlo aquí mismo donde lo hemos dejado
y compartir con nuestros oyentes las imágenes de todos estos libros tan interesantes, estos libros de receta de arquitectura tan interesantes que he compartido. Y entonces retomamos ahí la conversación. Nos vemos entonces, Pedro, en la segunda mitad. No me dejes solo, prometo que te dejo hablar en la segunda mitad. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. No se retire nadie, nos vemos en unos minutos. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para saber evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Nuevamente, como les decía en un principio, al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud. Y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad, cumpliendo su palabra, permanece conmigo nuestro profesor y coordinador de experiencia de fin de carrera, el arquitecto Pedro A. Rosario Torres. Gracias, Pedro, por no haberme dejado solo y por estar conmigo. Como no, un placer. Pedro, estábamos hablando en la primera mitad sobre aquellos libros que le llamamos libros de cocina, en el sentido de que son como recetas, detalles y demás, que se aplican, describen la arquitectura, en cómo se hace la arquitectura, cómo se ensambla la arquitectura. A diferencia de lo que quizás muchos de nuestros oyentes piensan, esto no es tan nuevo. Esto se remonta a la antigüedad y habíamos hablado de grandes libros que quedan para la historia. Y tenemos a Vitruvio, tenemos a Alberti, tenemos a Palladio, y habíamos mencionado de sus libros, pero quedé en que iba a compartir imágenes de los mismos, y que obviamente yo sé que tú tienes mucho que aportar sobre este tipo de libros y curiosidades sobre sus autores. O sea que, si me permites, para darte la oportunidad, voy a acompañar la conversación de unas imágenes que estoy seguro te van a resultar interesantes. Perfecto, aquí tenemos obviamente el Tratado de Vitruvio, que se llama sobre arquitectura, que se llama este tratado, y vemos algunas imágenes del libro. No sé qué puedes añadir en base a esto y a lo que ya yo dije. Mira, yo creo que es importante que las personas que nos escuchan entiendan que para todos los efectos prácticos, este es el primer libro de arquitectura que existe. Y se escribe entre 15 y 20 años antes de Cristo, así que estamos hablando de un canon de la arquitectura, ¿no? También, hace un rato, decano, mencionaste algo sobre el estado en cómo encontramos los edificios, ¿verdad? Yo me remonto, por ejemplo, a la historia de las ciudades de Herculiano o Pompeya, que estaban bajo ceniza, y de repente, con el auge de la arqueología en el 1700, se redescubren ciudades como estas. ¿Y qué hacemos? Porque esto es como encontrar un baúl de piezas de Lego. Y entonces, Sí. ¿cómo es que ahora uno, entonces, contra qué uno sabe qué es cada una de estas piezas? Pues de repente uno se refería, y que arqueólogos, arquitectos se referían entonces a estos tratados para uno poder identificar qué es lo que estás viendo a veces en el suelo, ¿ves? Entonces, en parte de eso estriba la importancia y hace que nos llegue a nuestros días ese vocabulario que tanto disfrutamos, ¿verdad? El vocabulario clásico hace que llegue a nuestros días ciudades o ciertos componentes íntegros de ciudades como Grecia o Atenas y Roma. Conceptos que trabaja el arquitecto, y trabaja el arquitecto en este tratado, su triada, ¿verdad? Las famosas 3 palabras de belleza, firmeza, utilidad, que todavía podríamos mezclarlas, ¿verdad? Y utilizarlas para definir la arquitectura, que es una definición bien difícil de dar, pero él la logra resumir a la esencia con esas 3 palabras, así que ciertamente es una obra maestra. Sí, no,
siempre hubiese sido importante el esfuerzo de describir el momento de cualquier persona, lo hubiésemos agradecido, porque como tú bien dices, de otra manera, por los restos, por el estado en que nos llegan los restos, no hubiese sido suficiente para entenderlo, esas obras tan sorprendentes que se construyó, que el hombre fue capaz de construir en la antigüedad y que no llegan en buen estado. Pero más de apreciar es cuando llegan descritas por un talento como el de Vitruvio. Es un talento, ciertamente habíamos dicho que escribiendo el individuo no era su fuerte, era poco más que un analfabeto, era ciertamente, es difícil de entender el texto, pero sus dibujos son soberbios en la capacidad de descripción, y aquí tenemos unos ejemplos que estamos compartiendo y que hablan por sí solos. Entonces, de Vitruvio, que por cierto, aquí habían mencionado que su tratado se encuentra perdido entre la colección de la biblioteca de Saint Gall en Suiza, y aquí vemos una imagen de la biblioteca interior que llega hasta nuestros días, que existe y que funciona, una biblioteca. Estas maravillas del ser humano, que a veces creemos que todo lo hacemos mal, hay cosas que cuando nos disponemos a hacerlo, lo hacemos muy bien, y esta es una institución que llega hasta nuestros días. Entonces de aquí venimos a este otro personaje tan interesante, que es Alberti, y donde Alberti nos comparte sus 10 libros, ¿verdad?, sobre arquitectura, y que le llama sobre las cosas construidas. ¿Qué nos puedes decir de Alberti y de estos libros que también son tan interesantes? Yo creo que Alberti hay que entenderlo, porque él opera en un tiempo que desde el punto de vista de arquitectura reconocemos como el Renacimiento, pero también desde el punto de vista de la historia es la era de las exploraciones, es la era en donde el ser humano está por varios factores, no solo el descubrimiento del hemisferio occidental, sino otros, el advenimiento de la imprenta, distintos tipos de situaciones, la caída del resto del Imperio Romano, o sea, distintas situaciones que dieron paso a que el hombre se viera como centro del universo y se dieran paso a conceptos como el antropocentrismo, el humanismo. Entonces, uno podría pensar que en cierto sentido, pues un escritor en esa época le iba a salir casi natural, especialmente una persona aristócrata, le iba a salir casi natural, pues un poquito de soberbia, porque es lo que está dándose en la época. Entonces, distinto a Vitruvio, que habla con el dibujo, este caballero, este arquitecto, está tratando de describir en texto la arquitectura y en un tono podríamos decir que esto se hace así, ¿verdad? Y lo vas a hacer así. Sí, es la ética de la arquitectura. Y obviamente no contaba con el talento del dibujo de Vitruvio. Era una persona mucho más educada, sabía escribir, ciertamente escribe muy bien, pero ni cuenta con el talento de Vitruvio en términos de ilustrar su libro. Por lo tanto es un libro seco. Ni tiene el conocimiento sobre la construcción y cómo se ensambla un edificio, que sí lo tenía Vitruvio. Vitruvio entendía muy bien cómo se ensamblaba un edificio, y eso es lo que le permite describir también las obras que no describe. Alberti tú lo dices muy bien, es un renacentista, claro. Es un renacentista, claro. Y hablando de renacentistas, ¿quién más que este gigante de la historia, que es Leonardo da Vinci? ¿Qué nos puede decir de Leonardo da Vinci y de uno de sus miles intentos que nunca llegan a completarse, como son los libros de arquitectura de Leonardo da Vinci? Esto es increíble, esta obra. Aquí se pueden ver los dibujos y ciertamente no... La capacidad inventiva. Adelante. La capacidad inventiva de este arquitecto, artista, uno no sabe ni cómo referirse
a Da Vinci. Este sí Pero que es renacentista por excelencia. exacto, exacto. Entonces, una mentalidad inquieta, como mencionaste hace un rato en la primera parte, yo lo que veo en estos dibujos es un cerebro vertido en papel. O sea, yo no diría que hay otra manera de describirlo. Al ser inquieto, pues se le hacía difícil tal vez poner sus ideas en orden, pero yo creo que sus imágenes hablaban por sí solas. No hay que, yo no creo que ni hay que describirlo. Uno lo que hace es ver las imágenes y ver el pensamiento tan y tan avanzado. Esta persona estaba 300, 400 años avanzado. Sí, Leonardo da Vinci ciertamente es un espíritu inquieto, pero un espíritu inquieto gigante, es un gigante. No, porque hay muchos espíritus inquietos en el mundo, pero no todo el mundo tiene el espíritu de Leonardo da Vinci, esa capacidad de descripción. Pero no le permitía concentrarse en muchas ocasiones, no le permitía quedarse en una sola cosa y brincaba de una a la otra. Y eso hace que muchas de sus obras que nos llega es incompleta, es inconclusa, pero no por nada, por él mismo, por su personalidad. Es él el que impide completar la obra. Entonces, este sí, yo creo que merece tus comentarios porque estos 4 libros de Palladio, aquí estamos entre una combinación, como había dicho yo, del talento de Vitruvio y de la capacidad de Alberti. Palladio no es un aristócrata como Alberti, pero sí es una persona que supo educarse él mismo, tiene capacidad de ilustración, pero además es un gran arquitecto. Es un gran arquitecto. O sea, ¿qué nos puedes decir sobre este libro que sí es, yo creo que quizás no me equivocaría en decir que es el libro más influyente de la historia de la arquitectura? Yo estoy de acuerdo con usted. Un detalle le puedo mencionar de este libro. Este libro se traduce al inglés en el 1715. Creo que es Giacomo Leoni el que lo traduce. Y lo traduce porque ya antes de su traducción, ciudades, ¿verdad? Como en Inglaterra, ¿verdad? Ciudades en Londres, Inglaterra, distintos lugares ingleses ya lo estaban utilizando para hacer tarde en los 1600, cuando todavía uno no puede decir que hay neoclasicismo. Estos arquitectos estaban haciendo lo que luego los historiadores reconocieron como el neopalladianismo, que eran casi como unos imitadores, y históricamente se puede argumentar que de ahí es que nace el neoclasicismo. Claro, la palabra neoclásico es mucho más fuerte, ¿verdad? Porque entonces recoge un montón de otras posturas, incluso recoge también el que se haya traducido más adelante Vitruvio a inglés en el libro Vitruvius Británico. Exacto. Y así muchos de estos otros textos. Pero entonces, a ese nivel de influencia de que para algunos el neoclasicismo empieza más bien llamándose el neopalladianismo y con una imitación de la obra que él hacía y siguiendo las bases del libro. Uno de esos, o sea, aquellos que les gusta entonces buscar un poquito de arquitectura, estamos viendo en pantalla algunos de esos ejemplos, la rotonda de Palladio, y cómo esos postulados de esa pieza luego entonces se imitan. Estamos 150 años, no, yo diría 200 años imitando algunas de esas posturas. Uno de los primeros edificios del neopalladianismo sería el Packington Hall de Sir Clement Fisher en 1693. No tengo una ilustración, no lo tengo aquí, pero tenemos otro ejemplo que influencia. Esta Villa Rotonda o Villa Carra, que es como se conoce originalmente, es una residencia de campo. Es que él diseñó grandes residencias. Esto, para aquellos que nos escuchan y nos ven, debemos de aclarar quizás que esto ya no es una mera ilustración de él compartiéndonos conocimiento. Esto es él. Esto es Palladio haciendo arquitectura y hace gran arquitectura. Entonces, gracias a esa traducción al inglés, llega a influenciar a quizás el que se reconoce como el más brillante y el más educado de cuanto presidente de los Estados Unidos ha existido, que es el segundo presidente de los Estados Unidos, lamentablemente
por ser el segundo, le tocó el billete menos visto, el billete de $2, que es Thomas Jefferson. Y ahí vemos en la parte de atrás del billete de $2, vemos Monticello, que es Thomas Jefferson, de nuevo, una persona brillante, muy educada, y que juega a ser arquitecto y diseña su propia residencia, Monticello, y que lo diseña influenciado por Palladio, porque llega a Jefferson una copia de estas que tú mencionas, traducida al inglés. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Bueno, este edificio formaría parte en Estados Unidos de lo que se conoce como el estilo federal, al cual edificios como estamos viendo aquí, el Monticello, se suman bibliotecas, se suma el Capitolio, luego se suma Casa Blanca. Pruebas de esa influencia y pruebas de que de dónde parte formalmente, después que dejamos los pasados más fronterizos y más colonos del proceso de civilización urbana de Estados Unidos. Este es el estilo de Estados Unidos, este es el estilo que ellos adoptan, ¿verdad? Ciudades Bueno, que ellos construidas en adoptan 1700. o que Jefferson casi que impone, porque es una personalidad Claro. de estas que dice, así son las cosas, esto es la manera correcta, y así es que se va a hacer. Y nos llegó hasta nuestros días. Y nos llega a nuestro día a nivel decano de que, y esto como un detalle jocoso, cuando uno ve personas, ¿verdad? Que están queriendo hacer su casa, ahorita hablamos de las reconstrucciones y demás, y uno escucha a una persona diciéndolo, quiero comprar algo nuevo, pero quiero que luzca antiguo. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Cuando todavía vemos este tipo de columnas, de capiteles en algunas casas de urbanización aquí en nuestro Puerto Rico, en los balcones. Esa es la influencia directa, el poder que ha tenido esta arquitectura de establecer pautas, Claro, porque es una no arquitectura necesariamente con los reconocible. mismos talentos, no Claro se que reflejan no. siempre los mismos talentos, Claro, porque claro que no. por lo menos aquí todavía se consiguen ejemplos aceptables con los cuales uno puede vivir. Aquí está, a mí me parece interesante esta imagen que comparto, porque aquí tenemos Villa Rotonda, que es la que inspira a Jefferson para su casa en Monticello, pero como yo siempre digo, cuando uno lo pone así una al lado de la otra, parecería que Monticello, que es tan bella, porque es una residencia bella, luce como casi que la casa de la servidumbre del jardinero de lo que es Villa Rotonda. Aquí podemos ver el volumen tan grande que es Villa Rotonda y tan imponente, ciertamente, pero podemos ver claramente la influencia también. Entonces, Pedro, esto nos lleva al último tipo de libro, que es el libro sobre mí mismo, diría yo. O sea, el libro ilustrado de estos grandes genios de la arquitectura, y lo comparto rápidamente. Tenemos a Le Corbusier, pero son libros sobre ellos y sobre su obra. Claro, estamos hablando de genios de la arquitectura. El modulor de Le Corbusier, que solamente él lo entendía, esta escala humana que él quería, se empeñaba en aplicarlo, pero que nadie entendía cómo se aplicaba. Frank Lloyd Wright, que es uno de los excéntricos de la historia de la arquitectura, un gran arquitecto, ciertamente. Una de esas, le parece un poco, salvando la distancia, a Da Vinci, de que su personalidad no cabía en su cuerpo. Otro que su personalidad casi no cabía en su cuerpo, Walter Gropius, fundador del Bauhaus, y ahí lo vemos frente a un proyecto interesantísimo, Pedro, que es su propuesta de la torre del Chicago Tribune. Aquí vemos, eso fue una competencia, aquí vemos la propuesta que ganó, y aquí vemos la propuesta de él. Yo estoy seguro que mucha gente dirá qué linda la que ganó y qué fea la de él, pero ciertamente esto son propuestas de la misma época, y podemos ver como la que ganó con este neogótico es básicamente anacrónica en base a lo que debió de haber ocurrido en el momento. Un individuo que se ve por la foto cuán convencido de sí mismo está, y no
porque le falta razón, Mies van der Rohe, y quien no escribió nada, dicen algunos que para no compartir su fórmula. Este no es uno de los grandes hombres de la arquitectura ni de las grandes figuras, pero ciertamente nos deja un libro, un profesor universitario, Christopher Alexander, nos deja un libro que es Pattern Language, que es interesante porque él define junto a sus estudiantes 253 características de la arquitectura que deben de estar presentes siempre. Y nos habla de urbanismo también. Ren Koolhaas, holandés, y que escribe un libro en los años 70 que se llama Delirious New York, y que es la transición del Nueva York de nuestros días, desde Nueva York, de una gran comunidad holandesa, y que fue la comunidad holandesa más grande del mundo, incluso más grande que las ciudades en los Países Bajos. Aquí vemos, este es el mismo sitio, pero obviamente pues aquí está ocupado por el gran edificio de las Naciones Unidas. Pedro, eso nos trae hasta el final del programa. Compartimos estos libros de estos grandes genios. Me gustaría darte una oportunidad para cerrar el programa ya y para que nos dijeras algo de estos últimos libros. De los últimos libros, yo creo que son importantes el hecho de que logran generar polémica. Y eso es importante. A veces uno es un poco pasivo, ¿verdad? A veces algunas culturas son un poco pasivas. Yo creo que no. Yo creo que los libros deben generar polémica, porque la polémica genera crítica, genera pensamiento, y el pensamiento busca alguna resolución y inspira la acción. Y estos libros hicieron eso. Aunque son de servicio propio, muchos de ellos estaban exponiendo postura y tratando de exponer pauta. Y la verdad es que esa arquitectura que estos maestros hicieron, Mies van der Rohe, Flan Lloyd Wright, Le Corbusier, Gropius, pues tuvo sus imitadores también, tuvieron sus imitadores en distintos lugares del mundo, y todo esto para bien, todo esto para diseminar la arquitectura. ¿Qué uno le puede decir, ¿verdad? Que yo puedo decir como un comentario de cierre, pues cosas que uno le dice a los estudiantes, decano, y que tú de seguro me has escuchado decir. Uno va a las presentaciones, nosotros le llamamos a estos jurados, y cuidado con la innovación, cuando uno no lee suficiente, porque entonces uno se cree que está haciendo algo completamente nuevo, y uno como el estudiante de arquitectura está buscando generar algo que sea nuevo, que sea novel, y de repente con la lectura profunda y saber escoger tus libros, tú podrías saber que ya eso se ha hecho. A veces es falta de lectura lo que no nos lleva a lograr el próximo paso en la generación de arquitectura. Así que siempre debemos establecer este hábito de conocer este tipo de libros, para entonces uno tener herramientas suficientes en el proceso de generar arquitectura. Claro, tienes toda la razón. Los precedentes, o sea, que hay alguien que ha estado en el mismo problema que tú antes y que le ha propuesto una solución. Y algunos de ellos, si hablamos de Le Corbusier, de Gropius, de Fran Lloyd Wright, de Mies van der Rohe, lo han hecho con gran genialidad. O sea que no, sí, son de servicio propio estos libros, pero son de servicio propio de mentes privilegiadas y de diseñadores de primera. O sea que siempre vale la pena aguantar un poquito del ego de esta gente, porque en mi opinión tenían derecho a sentirse llenos de sí mismos. Nada, Pedro, gracias nuevamente por compartir con nosotros, por haber estado aquí de regreso a la normalidad en este programa Arquitectura en Blanco y Negro, y gracias a todos los que nos han acompañado durante esta hora. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, y esto es su programa Arquitectura en Blanco y Negro, que regresa la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.